Es necesario aprender de la palabra de Dios, porque en ocasiones tenemos que dar cuenta de lo que nosotros creemos. En ocasiones, en lugar de ayudar a una persona, se le hace daño. Uno de los problemas más grandes que hay en estos días para poder ganar las almas perdidas, somos nosotros mismos los que creemos de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque no sabemos nosotros hacer diferencia entre una cosa y otra. Y el mandamiento del Señor Jesucristo fue muy claro: vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. Vayan y lleven estas buenas nuevas de salvación a todos los hombres. Y una de las cosas que yo he descubierto, que yo he visto en la mayoría de cristianos, cuando buscamos traer a alguien que es de la religión popular al evangelio, lo primero que buscamos son las escrituras que le hablen en contra de sus prácticas. Buscamos llegar y hacerle reconocer que aquello que está adorando no es Dios, que aquello no le salva, que aquello es abominación, que aquello no le sirve para nada. Y en ocasiones yo me he dado cuenta, cuando he predicado mensajes acerca de la idolatría, me quedo sin casetes. Toda la gente los pide. Cuando he hablado del tema de salvación, un 10% los pide. Porque se le hace más fácil darle a aquel que toma un tema que dice los borrachos no heredarán el reino de los cielos, en lugar de hablarle que dice el Señor que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por los pecadores, y decirle: venid a mí los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Hay una gran diferencia entre un mensaje y otro, y el Señor dice que nosotros prediquemos el evangelio, o sea que nosotros busquemos ponerle en el corazón a la persona a Cristo Jesús. Cuando aquella persona tenga a Cristo Jesús en su corazón, aquello que no le sirve, esa misma persona lo va a descubrir y esa misma persona lo va a dejar. Pero si nosotros buscamos quererles arrancar su fe primero y no ponemos a Cristo en el lugar donde debe de estar en cada persona, aquella gente no va a querer soltar aquella tablita que tiene como salvación. Pero si nosotros primeramente les hablamos del amor de Dios, les hablamos de la obra redentora de Cristo, les hablamos de cómo Dios tuvo misericordia de los hombres y les presentamos a Cristo, entonces las gentes inmediatamente que abran su corazón, inmediatamente dejan todo y dice: Cristo me basta, no quiero saber nada de nada, porque Cristo es suficiente para salvar mi alma de la condenación del infierno. Puede darle un aplauso al Señor si usted así lo desea, porque Él es precioso y Él nos habla a nuestros corazones. Aleluya. Ahora en esta noche vamos a hablar de un tema tan sencillo, pero a veces se ha olvidado para ponerse en práctica, y es acerca de un estudio. ¿Cómo podemos nosotros declararle a una persona algo tan importante como es acerca del bautismo? Porque muchas veces solamente criticamos y decimos: no se debe un niño de bautizar. Pero ¿por qué es que no se debe de bautizar? ¿Qué dice la palabra del Señor? Mateo capítulo 3, verso 1 y verso 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Puede surgir la pregunta: ¿y usted por qué no bautiza a su niño? Bueno, usted puede decir: yo no bautizo a mi niño porque la Biblia no enseña que los bauticemos. Pero eso no es suficiente. Si usted tiene una plática
sobre este tema, usted habla con la persona y le dice, mire, antes de ponernos a discutir sobre religión, véngase y escudriñemos la palabra de Dios. Pero yo tengo mi Biblia y la suya se me hace un poco rara. Traiga su Biblia y vamos en esta noche a meditar en la palabra del Señor. Es más, ¿hay alguien aquí de la Iglesia Católica en esta noche? Sí hay, yo creo. Levante su mano si usted viene de la Iglesia Católica. ¿Qué le decimos? A ver, levante su mano los que vienen de la Iglesia Católica. No le dé pena, queremos saludarle. Levante su mano los que vienen de la Iglesia Católica. Mire qué precioso. ¿Qué les decimos, hermanos? Entonces, ¿no estamos peleados con los hermanos de la Iglesia Católica? No, al contrario. Nos da gusto que estén aquí en esta noche y que podamos compartir juntos la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí, la pregunta en esta noche es, ¿por qué los cristianos no bautizan los niños? ¿Qué dice la palabra del Señor acerca del bautismo? Mateo capítulo 3, verso 1 y verso 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La Biblia dice que Juan predicaba. Predicar es dar a conocer algo. Predicar es mostrar algo. Predicar es enseñar algo. Y Juan el Bautista predicaba en el desierto de Judea. Y en su predicación decía, quiere decir su enseñanza era, lo que les descubría era esto: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ve aquí, no se puede predicar si no se imparte una enseñanza. Entonces dice, Juan predicaba y su predicación era, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vuélvanse a Dios, les decía, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando la gente entendía el mensaje, la gente se volvía a Dios. Este es uno de los versículos más hermosos. Yo creo que por ello, cuando Dios me habló y me dijo que le pusiera al ministerio una voz que clama en el desierto, tenía razón el Señor. Muchos de ustedes no saben que Dios audiblemente me habló una noche y me dijo, a ese programa le vas a poner una voz que clama en el desierto. Yo no sé cuántos creen que Dios habla. Yo le respondí, le dije, Señor, ¿y por qué le voy a poner así? Me dijo, por una sencilla razón, porque no necesito tu inteligencia, porque no necesito tu presentación, solamente necesito tu voz, solamente necesito que hables. No te necesito a ti para presentarte como un gran personaje. Solo quiero una voz como en el tiempo de Juan el Bautista. Solo quiero una voz que hable, una voz que predique, una voz que grite, una voz que clame. No necesito una personalidad especial, necesito una voz que proclame mis verdades. Y entonces le digo, Señor, entonces no hay un campito para que seamos de esos grandes. No. El siervo no es grande, y si es grande, no es siervo. En el Señor no hay lugar para engrandecernos, solo para engrandecer su nombre. Bendito sea Dios para siempre. Y lo que llama mi atención aquí, Mateo capítulo 3, verso 1 y verso 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermano Rodríguez, ¿y qué tiene que ver esto con el bautismo? Es que después que la gente
se volvía a Dios al mensaje de Juan, la gente se bautizaba. La gente aceptaba ser bautizada en las aguas. Pero ¿qué tiene que ver esto con el bautismo de los niños? Mucho tiene que ver. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Juan predicaba. Juan daba a conocer un mensaje. Y el que recibía su mensaje tenía que tener plenas facultades mentales para poder entender el mensaje, y un niño de brazos no lo podía entender. Por ello el mensaje es claro. Juan predicaba y les decía: arrepiéntanse, a las gentes que sabían que vivían en pecado delante de Dios, a las gentes que sabían que estaban mal, y entonces las personas se arrepentían, se volvían a Dios y eran bautizadas. Pero no dice la palabra de Dios que era un niño de brazo, sino personas responsables de sus actos, personas capaces de entender y de comprender que estaban haciendo mal delante de Dios. Entonces es muy clara la palabra de Dios. Juan les predicaba, les mostraba, les daba a conocer algo a personas que podían tener la capacidad de entender aquel algo que Juan les predicaba. Juan les predicaba y les decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y sabes por qué para mí ese versículo es tan especial? Porque se anuncia al hombre en la tierra que no tenía la oportunidad de ir a Dios. Porque San Pablo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie podía ir a Dios. Todos los hombres descalificados para ir al reino de los cielos. Por ello, cuando yo hablo de este versículo, mis lágrimas corren, porque ahí nos declara la palabra de Dios que el hombre de la tierra no podía ir a Dios. Pero nada le impedía a Dios el venir a los hombres y manifestarse a ellos para salvarlos. Para mí ese versículo tiene un gran significado. El mensaje de Juan era decisivo y era un mensaje de promesas tremendas, porque decía: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. Ustedes no pueden ir a los cielos, pero Dios sí puede venir a la tierra, y ha venido Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre su pueblo, para salvarlo de la condenación eterna. Dele un aplauso al Señor si es para Él. ¡Aleluya! Quiero decirle que yo no puedo leer la palabra de Dios sin derramar mis lágrimas. No hay nada en este mundo tan precioso, tan glorioso como ser hijo de Dios. No hay nada tan especial como ser llamado hijo de Dios, y no solo llamado, sino sentirse hijo de Dios, sentirse ciudadano del reino de los cielos, sentirse que usted está aquí de pasada y que en unos días más se va a ir al reino de los cielos con su Padre celestial, que nos está esperando para estar con Él eternamente y para siempre. Si usted lo cree, dele un aplauso a aquel que vive, aquel que reina, aquel que es poderoso. ¡Aleluya! Mateo capítulo 3, y en el verso 6 dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Ha leído juntamente conmigo? Y eran bautizados por Juan en el Jordán, confesando sus pecados. Me detengo, hago una parada para descubrir otra cosa ahí. Que Juan les predicaba y les decía: vuélvanse a Dios. Van en camino equivocado, les estaba diciendo claramente.
Porque si les hablaba de volverse a Dios, es que se habían alejado de Dios. Y entonces dice que la gente recibía el mensaje porque eran personas capacitadas para darse cuenta que estaban viviendo mal delante de Dios. Se volvían a Dios, y al ver Juan la reacción en aquellas personas que se habían vuelto a Dios, porque se nota cuando alguien se vuelve a Dios, se puede reconocer cuando alguien se vuelve a Dios, se puede dar cuenta uno cuando una persona es tocada por el poder del Dios de los cielos. Cuando ellos daban muestras de arrepentimiento, entonces Juan los bautizaba. Una cosa es leer y otra cosa es estar ahí. Quiero decirle que en estos días yo le pido a Dios que me enseñe a predicar, que me conceda el poder ser un predicador, porque el predicador tiene que ser un intérprete de los sentimientos del corazón de Dios. Tiene que interpretar lo que Dios quiere que diga. Y en estos días necesitamos en este mundo predicadores que sean intérpretes de Dios. Y yo quiero ser uno, porque este mundo necesita de esa clase de hombres. No le digo que soy uno, quiero ser uno de ellos, porque se necesita esa clase de predicadores. Y hermano que me escuchas, tú puedes ser uno de ellos. Posiblemente te han dicho: tú no sirves para nada, porque en esta noche hay personas aquí a quienes ministros o pastores les han dicho: tú no sirves para eso si no cursas un cierto tiempo en un instituto. Hace un tiempo me llamó un hombre y me dice: estoy preguntando por uno de sus pastores en las iglesias alrededor. Y me dice: ¿usted es el encargado de todo este asunto? Le digo: sí. Y me dice: y dígame, el pastor fulano de tal iglesia, de la organización de ustedes, ¿tiene título para ejercer? Y le digo: ¿de qué me está hablando? Le estoy hablando de un título que lo acredite como un pastor capacitado. Le digo: no, señor. Ajá, me dice, ya nada más falta que usted tampoco tenga título. Y le digo: acertó, señor, tampoco tengo. Y me dijo: ya sabía que ustedes ejercen sin título. Y le digo: yo ejerzo como dice la palabra de Dios. No estoy en contra del que estudia, no, jamás. Pero nadie me puede decir que tengo que estudiar en un instituto y sacar un pergamino, sacar un diploma. Y le digo: yo he leído la Biblia y sé que el Señor llamó a pescadores, a cobradores de impuestos, a hombres sin letras y del vulgo, y lo dice la palabra de Dios, los cuales ejercieron sin título, pero sin embargo las maravillas, los milagros, los prodigios se veían, las señales seguían detrás de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Dele un aplauso al Señor, porque Él lo merece. Y va a estar sacando hombres y mujeres saturados de su poder para hacer obras maravillosas. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Parece que me salgo del tema. Le había leído Mateo capítulo 3, verso 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Los ministros de estos días, incluyéndose el que habla,
Le predicamos a alguien el Evangelio y en ocasiones tardamos hasta 3 años insistiéndole que se bautice, y el otro se da el lujo de decir: un día de estos me voy a bautizar, un día de estos, un día lo voy a hacer. Nos hace falta punch, nos hace falta pegar fuerte con el poder de Dios. Nos hace falta mensaje que llegue a lo profundo del corazón y que en una misma noche el Dios de los cielos quebranta un corazón y lo doblega y lo pone en el piso y lo levanta y le dice: es tiempo de bautizarse. Y la gente viene llorando y dice: me quiero bautizar. Eso nos hace falta en estos días. Oiga, hermano, ¿y por qué dice usted eso? Vea lo que dice Mateo capítulo 3, verso 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿No va a creer usted que Juan se sentaba en una piedra y se hincaba el penitente a un lado de él y le decía: me acuso, Juan, que me he robado una oveja? No, no le estaba confesando sus pecados a Juan. Pero desde el momento que oían el mensaje, los dejaba temblando y no podían dormir esa noche anterior, y otro día llegaban hasta donde él estaba y decía: Dios mío, he recibido el llamado, yo no soy digno de recibir ese llamado para ser tu hijo, yo no soy digno de acercarme a este tu pueblo, sin embargo tú me llamas, siento tu llamar, siento el quebrantamiento internamente. Y antes de bautizarlos, aquellos hombres y mujeres estaban llorando y gritando, pidiéndole a Dios perdón por sus faltas cometidas. Cuando Juan predicaba, la gente se arrepentía y había una reacción inmediata. Corrían a bautizarse. Sabían que al bautizarse los iban a desconocer en el templo en Jerusalén. Los iban a separar los fariseos, los iban a separar los escribas, los iban a ver como traidores a la causa judía. Pero ellos no podían resistir el mensaje del arrepentimiento. Y venían y llorando y gimiendo y pidiéndole perdón a Dios. Eran bautizados por Juan. Eso es lo que necesitamos en estos días. Sin ese mensaje este mundo está perdido. Sin ese mensaje de poder este mundo está perdido. Hermano, ¿y qué necesito? Se tiene que pagar el precio. Tienes que dejar de interesarte en ti mismo y comenzar a interesarte en el trabajo de Dios. Mateo capítulo 3, verso 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Imagínese Juan predicando a niños de brazos. Se puede quedar predicando todo el día y toda la noche y toda la semana, y aquellos niños solamente lloran porque tienen hambre, solamente lloran porque tienen frío, solamente lloran porque estén cansados, pero jamás llorarán de arrepentimiento. Pero los que lloraban de arrepentimiento eran aquellos que se reconocían autores de una cosa. Esa es la confesión.